Buenas noches a todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nombre del Consejo Directivo 2020-2021. Es un enorme placer estar con ustedes. La siguiente, por favor. La agenda del día de hoy será darle la bienvenida, hacer la presentación del doctor, de nuestro profesor. Mira la que sigue. El doctor Ajax Iván Ochoa nació en la Ciudad de México en 1941. Es mayor médico, cirujano y partero en la Escuela Médico Militar en la Ciudad de México. Hizo su residencia en cirugía general en el Hospital Central Militar de México y la especialidad en gastroenterología en el Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán. No se escucha. Es que hay varios participantes con el audio abierto y eso interfiere demasiado. Es que se le apagó el micrófono al doctor Santos. Está el problema. ¿Me escuchan ahora? Sí, ya. ¿Sí? Ya me escuchas, ok. Muy bien. Entonces, el doctor fue organizador y el primer jefe de la unidad de terapia intensiva del Hospital Central Militar en la Ciudad de México, profesor titular de cirugía experimental en animales en la Escuela Médico Militar, profesor de posgrado y cirujano en el Hospital Central Militar. Asimismo, fue profesor de gastroenterología en la carrera de medicina de la UNAM. Fue jefe de guardia, jefe de terapia intensiva y director del Hospital de Urgencias La Villa, en el año 1966-1978. Así que si quieren conocer algo de lo que ocurrió en el 1968, pues él será una buena persona que nos pudiera informar. Asimismo, fue director del Hospital de Urgencias en Balbuena, dentro de lo que son los servicios médicos del Departamento del Distrito Federal. Posteriormente se trasladó a la ciudad de San Luis Potosí. Ahí dice que fue por el alto mando, no sé si se refiere a su esposa, pero lo mandaron acá a San Luis y estuvo de 1979 a 1984. Se retiró del ejército mexicano en 1984 con el grado de teniente coronel médico cirujano. Ha sido director de la Clínica Díaz Infante, presidente de varias sociedades, que incluye la de Gastro, la Asociación Potosina de Historia y Filosofía, nuestra filial. Fue socio fundador de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Y por otra parte, ha sido asociado emérito de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Es socio titular de la SPEM y ejerce su profesión en el consultorio privado. Ha recibido varios premios por su trabajo, sobre todo en cuentos. Ha tenido un primer lugar en un concurso literario, como un alumno destacado en la parte de la difusión cultural de la universidad, y le han publicado algunos de sus trabajos. Por otra parte, publica en periódicos y revistas locales sobre temas médicos y culturales, tanto en congresos nacionales como internacionales. Es un colaborador también de la Alianza Francesa, primero como alumno y más tarde como miembro del comité directivo de dicha institución. Bueno, pues, sin más preámbulo, doctor, le vamos a pedir que nos deleite con su trabajo, el teatro griego. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Espero nada más que me digan qué hacer aquí para empezar yo con la presentación, ¿eh? Que alguien le diga cómo compartir la pantalla. Ahora ya le
¿Le muevo ahí compartir pantalla? Sí. Ok. Bueno. A ver qué hay que hacer, porque aquí no veo. Voy a extenderlo. Abajo en verde dice compartir pantalla, se le da Sí. clic. Ya le di, me aparecieron varias cosas. Ahora que... En la presentación Sí. de PowerPoint. Ya, ahorita ahí está muy bien. Ahí está ya la presentación. No sé si me oyen. Sí, fuerte y claro. Bien. Pero no vemos la presentación, ¿eh? Yo también estoy oyendo. Buenas noches. Bueno, Primero hay que abrir la presentación y después compartir la pantalla. a ver. ¿Dónde dice? Es arriba, ¿no? Sí, primero abrir la presentación con diapositivas. Ya está la presentación. Está abierta. Ahora, Compartir pantalla. Ahora sí compartir pantalla. pero no sé dónde dice eso. Abajo en su... Pase el cursor en la imagen, pase el cursor por la imagen y se va a prender unos iconos grises en la parte inferior. Y uno de ellos dice compartir pantalla. Pueden aparecer en la parte inferior, doctor Ayax, o en la parte superior. Sí. Nada más dele al cursor y le va a aparecer el micrófono, la cámara, y luego le va a aparecer un recuadrito que dice compartir pantalla. Ahí le da compartir pantalla y luego ya selecciona qué es la presentación PowerPoint. Lo que hicimos hace ratito, comparta su pantalla. A ver, dice aquí reunión, Zoom, reunión. Ajá, hasta abajo, que aparezca donde dicen los comandos de micrófono, pantalla, y luego uno verde que dice Share Screen. Sí, lo que pasa es que no aparece eso. No aparece. Bueno, muévale el cursor por todo la pantalla negra. Doctor, ponga el cursor en la orilla de la pantalla arriba, en la orillita ponga el cursor, ahí le van a aparecer todos los iconos, o si no, está abajo. Ponga el cursor en la orilla de la pantalla de abajo. Ya sea que puede estar arriba o abajo, y al poner usted el cursor en la orilla, le van a aparecer todos los comandos o todas las ventanitas. Falta que le aparezcan, por eso no las ve. ¿Cómo le hago para que aparezcan? Ponga el cursor en la pantalla del Ahí Zoom. está ahorita. Está en la pantalla. Donde esté micrófono y cámara de video. ¿En la esquina inferior izquierda o en la parte superior? Bueno, aquí hay un cuadrito donde le piqué y dice siguiente, última diapositiva vista, ir a diapositiva no sé qué, pantalla, ayuda y fin de la presentación. Ese es de PowerPoint. Póngase en la pantalla de Zoom. De Zoom. Donde estamos todos los que estamos con la cámara prendida. Pero ¿cómo le hago para regresarme? Porque ahorita tengo la presentación nada más. Escape. Dele a Escape. Escape. Ándale, creo que sí ya. Ahora, a ver aquí. Ahí debe decir compartir, y cuando da compartir se va a la pantalla donde tiene PowerPoint. Arriba. Debe ser acá arriba. Donde usted silencia el micrófono, ahí están los comandos. Cuando lo silencia. ¿Sí aparece? No, aquí dice voz asistente Zoom, Google Chrome. Luego está la camarita esa donde dice reunión de Zoom en la nube. Zoom reunión. No. A ver, luego. A ver, póngase en donde están todos los comandos hasta abajo. Hasta donde abajo. esté una camarita blanca. Ahí estoy. Póngase ahí para que aparezca la Allí ya estoy y dice reunión de Zoom en la nube.
Y otra opción es Zoom reunión. La reunión de Zoom meeting o Zoom reunión. El Colegio de Historias. Entonces ahí. Ajá. Bueno, ahora sí ya aparecieron aquí. Ahora sí. Edgardo Iniestra. Ya nos vimos, estoy viendo aquí al doctor. Ahora sí, doctor Ajax. Ahora sí, ya que nos ve usted ahí en las imágenes, con Ahora el sí, cursor, o sea, con pantalla. su mouse. Sí, compartir. Ándele. Lo que hizo hace ratito. Ahora sí, ya vi compartir pantalla. ¿Ahora qué? Póngala. Ya está. Denle clic en compartir. Ahí está. Ahora sí, póngala para empezar. Pero ya en PowerPoint. Ahora sí. En Ya Power. le doy el PowerPoint. Sí. Ah, exacto. Grande. Ahora en pantalla completa, doctor Ajax. Así. Puede iniciar su presentación y con Enter va avanzando. Con Enter va avanzando las diapositivas. Puede iniciar su presentación ahora. Bien. Ahí tengo 3 imágenes a un lado, donde está el doctor Iniestra, en fin, y yo también. Bueno, muy bien, vamos empezando, aunque se vea allí esta imagen. ¿Aprendido? Siempre que por alguna razón me toca hablar sobre Grecia, los griegos, yo tengo en mente permanentemente la frase de Ernesto Renan. Él se refería a los griegos o a Grecia, a la cultura griega en especial, en los términos del milagro griego. Revisando términos y tratando de definir la situación, por milagro entendemos un suceso extraordinario y maravilloso cuya aparición suele atribuirse a causas divinas. Esta es la definición en cualquier diccionario. Se agrega que también es una obra hecha con tal perfección que semeja a los modelos de las culturas grecorromanas. Esto por lo que respecta al milagro griego. O todo aquello hecho con tal perfección que merece ser imitado. La cultura de los griegos creo que es merecedora de todos los calificativos que magnifiquen y que hagan sentir que su existencia ha sido un verdadero milagro. Dentro de las características de este supuesto milagro, quiero enumerar aquí algunos de los nombres que le dieron brillo a esta civilización que, como cosa característica, no ha vuelto a repetirse en la historia un agrupamiento que se conjunten al mismo tiempo, en la misma época y en el mismo lugar, tantas gentes tan brillantes. Si no repasen, primero Homero, Pitágoras, Sófocles, Fidias, Pericles, Aristóteles, Hipócrates, Arquímedes, Safo, Alejandro Magno, Sócrates, Demóstenes, Platón, Hesíodo, Clístenes, Erastótenes, Aristófanes, y me quedo en 18 porque si intento llegar a los 20,000 que están susceptibles de ser registrados en los anales de esta cultura, creo que nos vamos a tardar un poquillo más. Todas estas gentes han contribuido a que tanto sus creaciones estéticas, sus creaciones artísticas, sus creaciones culturales, sus creaciones prácticamente en todos los campos, los conquistadores en las ciencias, en la física, en las matemáticas, destacaron y que haya permanecido y siga presente hasta nuestros días. La civilización de los griegos orientó siempre a sus gentes a la obtención de liderazgos, y los liderazgos
se vieron desde entonces y siguen siendo presentes en las ciencias, en la filosofía, en el comercio, en la literatura y las bellas artes, en la religión y hasta en la política. Aquí viene al caso la otra frase, la de Jacinto Benavente, que dice que la aparición de un genio se nota inmediatamente porque todos los mentecatos se unen en su contra. La verdad es que en México tenemos alguna otra palabra que puede sustituir a la de mentecatos y que es más expresiva. Pero la verdad es que de inmediato, y en ese sentido yo siento que nos podemos identificar con la cultura griega, en el sentido de que hemos sido dos pueblos a los cuales contra viento y marea nos hemos desarrollado. Son pueblos que desde que aparecieron han estado en perpetua lucha por sobrevivir y todo casi en un ambiente de soledad, en un ambiente de adversidad, luchando inclusive contra gentes y contra fuerzas muy superiores a las nuestras. Gracias a todo eso se pudo construir de todos modos. Esta es una fotografía aérea de la ciudad de Atenas, donde, como en todas las ciudades importantes de la Grecia antigua, pues se detecta una acrópolis de Acros alto, la parte más alta de la ciudad, donde todavía se pueden identificar contra viento y marea, y aún en pie, pues el Partenón, y a un lado el Teatro de Dionisios, en fin. Es un verdadero privilegio poder llegar, poder visitar esto. Esta fotografía fue tomada hace 20 kilos o 20 años, hace 20 años, pero es todo un privilegio el poder estar en ese lugar. Ahora, trato de esbozar, o cuando menos lo que yo he entendido, gran parte de las obras culturales que la civilización clásica, la cultura de Grecia nos ha dejado, tienen que ver con la importancia que se le dio a la mitología dentro de sus creencias. La mitología griega, en alguna tarde de esas en que está uno de ocioso, me puse a revisar algún diccionario y empecé a contar el número de gentes que estaban en dos pequeños libros. Me cansé a los 2,700 y tantos, y después he encontrado afirmaciones de que pueden haber alrededor de 30 y tantos mil nombres famosos de personajes que pueden estar dentro de esto, dentro de la mitología griega. Cuando hablamos de mitos, nos tenemos que referir a dioses. Y en ese sentido, la mitología griega nos da una tremenda muestra de lo que es la imaginación, la creación artística, el dominio del idioma y el contenido, no nada más la forma, sino también el fondo de la creación. Más adelante lo abordaremos con algunos otros detalles. Desde luego, los dioses en Grecia son muy particulares en muchos sentidos, porque cada uno representa, y aquí se va dando forma a la idea central que quiero dejarles a ustedes. Cada uno de los dioses representa alguna de las características propias del ser humano. La verdad es que si uno empieza a elogiar en una persona cada una de sus características, lo que está diciendo es, me gustas completa tú o completo tú por cada una de las cosas que tienes. Bueno, aquí podemos identificar en cada uno de los dioses una figura humana. De hecho, las características de ellos, de los dioses, forman parte de una manera más cercana o más o menos lejana
pero de las características propias del ser humano. En otras palabras, son capaces de deificar a una figura humana, pero con un concepto de integridad, donde están, como en todos y en cada uno de nosotros, tanto las virtudes como los defectos y las cualidades, tanto propias del ser humano en sí, como ser viviente, cualquier otro ser viviente de la creación, pero al mismo tiempo apoyado por toda la espiritualidad que es propia nada más de esta especie. Si ustedes repasan rápidamente a Zeus, las características de él, son los principales dioses, los que habitan en el Olimpo, pues Zeus representa la autoridad, el orden, la justicia, pues las características de una esposa, de la maternidad y de la familia. Poseidón, todas las características y todo lo que se relaciona con el mar. Deméter, lo mismo, todo lo relacionado con la fertilidad, con la bonanza. Ares, relacionado con todo lo que sea la guerra. Atenea, todas las características que conforman la inteligencia y la sabiduría. Apolo, la música, la belleza, la perfección. Artemisa, la naturaleza y la caza. Afrodita, desde luego, amor, belleza y sexo. Hermes, el pastoreo, la elocuencia y el comercio también. Dionisio, el vino, la inmortalidad y la alegría. Y Hefesto, el fuego y el trabajo. Estos son la raíz, estos 12, esta docena son los dioses más importantes de los que se van a derivar montones de personajes secundarios. Ellos, según la tradición, son los inquilinos permanentes del Olimpo. Su presencia, sus características han inspirado a muchos artistas a que traten de representarlos en forma de pinturas, en forma de esculturas, en muchas otras formas, representaciones, de describirlos en obras literarias. Se supone que aquí habitan esta foto aérea, nos dijeron en algún momento, estamos pasando sobre el Olimpo y no deja uno de tener la curiosidad de asomarse para ver si de casualidad puede ver, pues no sé, Afrodita o alguna cosa, alguno de estos personajes que vale la pena admirar. Una característica fundamental es esto, la humanización de los dioses griegos se hace evidente en muchísimas obras de arte. Ustedes saben que dentro de las características importantes de Zeus era que bárbaro, no perdonaba a cualquier mujercita, o ya fuera diosa, ya fuera humana, no les perdonaba si le gustaba. Y para obtener sus fines y lograr envolverse en lazos amorosos con ellas, adoptó multitud de formas y, por ejemplo, aquí se ve la pintura de Correggio, cómo se transforma en la niebla, y en la niebla se acerca sin que Io se dé cuenta hasta que ya es tarde y se hace de sus favores. Lo mismo cuando a Leda la sorprende en el baño, y para acercarse se transforma en un cisne. Los griegos valoraban la humanización de los dioses. Las deidades no siempre eran virtuosas, no siempre eran ejemplares, pero siempre daban algún ejemplo. Esta es una de las representaciones donde la celosísima de su esposa, que siempre lo andaba asediando porque tenía las uñas muy largas en cuanto a las damas, y eventualmente parece ser que también le hacía algunos favores, como el caso de Ganimedes, que era el copero que en el Olimpo atendía y servía las copas de vino a los dioses. Entonces ella a veces se portaba muy agresiva, lo regañaba y todo, hasta que un día lo hartó
y la colocó en esta, pues que aquí se ve muy, pues con tonos o con, digamos, matices de una pintura que no es tan cruel, pero la verdad es que la colgó con cadenas, colgándole también unos yunques en los pies para tenerla a manera de castigo, castigada porque lo traía fastidiado con sus novias. Los dioses enseñaban a los hombres cómo debían actuar en determinadas situaciones. Decíamos que el comportamiento de los dioses no siempre era ejemplar, aunque siempre daba malos o buenos ejemplos. Este es el caso, por ejemplo, de Prometeo, que en el cuadro de Jordaens está representado el tormento al cual la soberbia de Zeus sentencia a Prometeo por haberse atrevido a robarle a los dioses el fuego sagrado de la inteligencia y para dársela a los hombres. Lo castiga entonces encadenándolo en el monte Cáucaso y sentenciándolo a que todos los días una águila llegue y le abra las entrañas y le coma el hígado, que se regenera todos los días. Así está castigado con una imaginación de lo más salvaje y que va a durar muchísimo tiempo hasta que es rescatado finalmente por Hércules. Bien, vale la pena recordar que en la evolución de la cultura griega pasa por una época en la que hay tiranos. Me voy a referir exclusivamente a Pisístrato. Pisístrato, el tirano, que yo le pongo una interrogación porque tiranos como ese quizá nos convendría tener a todos y en todos tiempos. Era un gran impulsor de los festejos, no nada más en plan de diversión, sino de empezar a fomentar una unificación en la manera de actuar, en la manera de pensar, pero siempre dentro de un orden que favoreciera al grupo. Entonces, para eso, este tirano Pisístrato, que muere el año 527 a.C., entre otras cosas, se le ocurre el hacer festejos donde hubiera concursos de obras teatrales. Las obras teatrales se van a ir poco a poco representando y como son festivas, pues se asocia con la personalidad teológica de Dionisio, que es permanentemente festivo. Entonces, periódicamente había unos festejos, unas fiestas que posteriormente pasan con el nombre de las bacanales en la etapa ya de la cultura romana, de la greco-latina, de la parte latina de la cultura clásica. Lo de bacanales tiene que ver con que había vino, había fiestas, había música, había cantos, había bailes, había multitud de diversiones, ceremonias a la orilla del mar, a la orilla de las playas donde estuvieran, y posteriormente el sacrificio de algunos animales. Entre ellos destacaba el chivo, el macho cabrío, que en griego, según esto, se dice tragos. Tragos es el nombre, de ahí se deriva el nombre de tragedia, ¿no? De tragedia se le da ese nombre a una especie, una de las variedades de las representaciones teatrales que a continuación tendremos que abordar. Esta es una representación de Bouguereau sobre las juventudes de Baco en alguna de esas festividades que periódicamente se hacían y a las cuales se convocaba para que asistieran concursantes para exponer tanto obras literarias como teatrales. Thespis es realmente el primero
que redondea el concepto de lo que es la tragedia. Y esto estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Es el primer actor que se le ocurre la tragedia y es el creador del concepto. El que por primera vez utilizó una máscara acústica para darle alguna sonoridad mayor en ausencia de las cosas electrónicas que ahora nos hacen la vida pesada. Bueno, pues se tenía que recurrir a algún tipo de magnavoz en la forma de las máscaras que al mismo tiempo representaran la personalidad del actor que quería representar el actor. También es el iniciador de los diálogos que se dan en las tragedias y es el primer vencedor que es premiado. Como cosa importante, vale la pena destacar que la temática de sus obras fueron siempre de tipo educativo. En ese sentido, le da apoyo a esta pequeña suma donde educación más gobierno de la polis, esas dos cosas sumadas es lo que ellos entendieron por política, todo lo referente a la polis. Trataban de unificar los criterios desde el punto de vista educativo en valores comunes para todos los ciudadanos, en saber crear y seleccionar a los líderes que realmente pudieran darle personalidad, dar fuerza y dar representación e importancia al grupo, no en forma individual. Y desde luego a vigilar la estricta aplicación de las leyes. No sé qué tanto tendríamos que reflexionar sobre que nos convendría algún tirano de ese tipo. La calidad de los educadores suele ser determinante en los resultados de la educación. Hay un gran siglo de Pericles, donde esta gente educó al grupo en forma brillante, en forma estelar, a grado tal que ameritó, incluso desde el punto de vista nominativo, que se llamara el siglo de Pericles, ¿no? Con este personaje. Hasta donde yo sé, nos faltaría un siglo del Vester. De las funciones del teatro griego que se buscaban, yo creo, y así lo entiendo, que si en esa época hubiera habido una Secretaría de Educación Pública, no hubiera existido el teatro. En ausencia de esa dependencia gubernamental, el teatro griego empezó a cumplir esas funciones. De las más importantes, desde luego, entretener a los espectadores. Segundo, realizar críticas sociales. Y tercero, exaltaba ya valores morales y ciudadanos. En otras palabras, permitía valorar y organizar la forma de vivir de los helenos. ¿Qué mejor que recurrir y en cada una de las ciudades importantes de la Grecia antigua y posteriormente de la Roma clásica también, van a tener su teatro, donde todos estos conceptos se van a verter en la creación de obras teatrales y que no tienen precedente. Yo estuve por ahí tratando de revisar y en ninguna otra civilización, ninguna otra cultura previa hay ninguna creación de tipo teatral. Hay representaciones pictóricas, hay eventualmente cosas musicales, pero el conjunto de un espectáculo donde coincidan la actuación, donde coincida la música, donde coincidan pinturas, esculturas, en fin, no se da más que cuando empieza a funcionar el teatro. Este es el teatro de Epidauro, que está considerada la primera ciudad sanitaria, donde pues todavía había algunos conceptos que pudieran todavía tener vigencia en el campo de la psicología y la utilidad de dormir a una persona y provocar mediante el sueño que suelte algunas de las cosas que la tienen atada a una vida pues que no es del todo feliz.
Esto se dio en la ciudad de Epidauro y desde luego este es el teatro de esa ciudad. No encontré mejores representaciones pictóricas, pero allí, en este momento en Grecia, se da la aparición ya de los escenarios teatrales. Allá, esto que ustedes ven, hay una tabla que tiene una cruz. Este es el Theologeion. Es una especie ya de un foro donde los actores participan, cosa que no se ha presentado en ninguna otra cultura previa. Al mismo tiempo, lo que ahora conocemos ya como la tramoya, bueno, pues había elementos como este periactoi o el enquiclema. El periactoi, pues es un prisma triangular que está montado sobre un eje y al cual se le puede girar cada uno de los paneles que forman el prisma, de las caras del prisma. Se ponía algún dibujo alusivo al tema que se estaba tratando en el escenario, y entonces era una forma de empezar a ambientar y al mismo tiempo de disponer que pudieran irse rotando imágenes acompañando a la escena central. Lo mismo el enquiclema. El enquiclema era una especie de carrito donde estaban algunos de los actores pronunciando los parlamentos, y ya en el momento en que era conveniente para la obra, ya sea lo empujaban o lo jalaban de tal manera de irlo retirando del escenario, sin que él tuviera que interrumpir pues lo que estaba diciendo. También es el mechané, que es un truco que después en literatura se va a conocer también como el Deus ex machina. Esto, si ustedes recuerdan en alguno de los capítulos de 100 años de soledad, el escritor, no sabiendo de momento qué hacer con el personaje de Remedios la Bella, pues ya no la necesita para la trama que estaba trabajando en todos sus personajes, y entonces de repente la desaparece y hace que se vaya volando al cielo. Entonces este es también un recurso que se utilizó y se ideó desde entonces, el Deus ex machina, Dios a través de la máquina, para solucionar algún conflicto de forma sorpresiva que fuera derivado por factores externos inesperados y que de repente ya no hayan que hacer con el personaje, lo levantan y se lo llevan. Entonces había mucho ingenio en ese sentido, y el brontellón era un recipiente metálico relleno de piedras capaz de circular como una enorme lata para semejar de alguna manera el sonido de los truenos y de los rayos en las escenas en las que los dioses tuvieran que aparecer y rodeados de todo su esplendor. Desde luego, los personajes exclusivamente eran masculinos, y los trajes que utilizaban eran, pues, dependiendo del personaje que tuvieran que representar. Utilizaban también los zapatos muy altos, los coturnos, podían ser lo altos que fueran necesarios para alcanzar la estatura que se necesitara. Y típicamente la personalidad se completaba con la máscara acústica que les mencionaba, y que al mismo tiempo, sin necesidad de acercarse demasiado, ya podía dar idea de los diferentes estados emotivos en los que estaba en el momento adecuado el actor. Entonces podemos ver desde imágenes de risa, de alegría, de llanto, de coraje, de tristeza, en fin, eso completaba la vestidura. En todas las temáticas, bueno, pues hay actores trágicos, que son los que hacen llorar, y se alternan con los cómicos, que hacen reír. Esta es la primera gran división. De estas se van a derivar las dos principales formas teatrales griegas, después ya alejándose poco a poco de las festividades aquellas de donde se festejaba Dionisio.
En estas formas teatrales, después va a haber otras intermedias y cada vez el teatro se va a ir complicando con textos y va a ir evolucionando hasta el momento actual, pero en su raíz había dos troncos principales, la tragedia y la comedia. La tragedia abarcaba problemas existenciales como la vida, la muerte, el destino, la felicidad, los valores humanos, el dolor, el sufrimiento, la justicia. O sea, son temas muy serios. Y los participantes habitualmente en la tragedia, los protagonistas siempre eran dioses, héroes, monarcas o gentes importantes desde el punto de vista social también, pero no era cualquier gente. El lenguaje, desde luego, era un lenguaje culto, solemne y sobrio. Esto contrasta con la comedia, que fue una evolución posterior. Esta comedia ya fue manejando de la temática problemas sociales cotidianos. Los personajes son los de la vida diaria, ridiculizaban las costumbres de los ciudadanos y utilizó el lenguaje vulgar y con mucha frecuencia el lenguaje incluso llegó a ser soez. Yo diría que es el polo de los griegos. Conviene recordar que los tres principales autores trágicos, y estos son los tres nombres a considerar que debe uno mantener en la memoria: Esquilo, Sófocles y Eurípides. ¿Cuáles son los elementos que tenían la tragedia? Bueno, la trama, que ahora lo entenderíamos como el argumento. Los argumentos pueden ser simples o complejos. Cuando son simples, son lineales, no hay elementos ocultos ni sorpresivos. Cuando son complejos, requieren la anagnórisis, término que viene desde entonces, que es descubrir elementos sorpresivos o cambiantes. Cuando los muchos cambios o cada uno de los cambios se entiende por cambio por una peripecia. Los mejores de las tragedias tienen principio, medio y un final con patos. ¿Qué es patos? Es la acción destructiva y dolorosa, no necesariamente sangrienta, que puede ser psicológica y que provoca catarsis en el público. Entonces, las mejores tragedias culminan con patos. ¿Qué es catarsis? Catarsis es la simpatía que despierta el personaje de la obra. Es el personaje que sufre, que llora, que teme o goza, especialmente cuando es representado o representa a un ser humano noble, bien intencionado, que ha resultado víctima de factores fuera de su control, como son el destino o los augurios. Esto da el panorama general de la temática de los trágicos, las obras correspondientes a las tragedias. El autor más antiguo, desde luego, es Esquilo. Vale la pena, aquí está la lista de las tragedias, obras teatrales que se lograron rescatar históricamente, aunque se perdieron muchísimas de estas. La mayor parte, yo creo que más del 80-90% de las obras de teatro que se presentaban se han perdido. Pero estas nos dan idea del panorama que era y debe haber sido aquello una cosa impresionante y de un nivel excelente. Vale la pena tener en mente las suplicantes, los persas, los 7 contra Tebes, el Prometeo encadenado y la trilogía de Orestes, donde hay la obra Agamenón, las Coéforas y las Euménides. En cada una de ellas se trata de representar alguno de los valores, meter un mensaje en el público y tratar de que se lleve eso en forma educativa. Difícilmente podemos aludir más que muy someramente unos cuantos ejemplos de cada uno de ellos.
Por ejemplo, hablando, vamos, de el destino, la fatalidad, que son los que muchas veces determinaron el que una persona muriera o que le fuera mal. En ese sentido, Esquilo, la tradición cuenta que alguien, al ir a preguntar en Delfos el oráculo para saber cómo iba a ser su vida futura, adivinar si había triunfos, iba a derrotar, en fin, qué rumbo iba a tomar su vida, se le auguró en ese momento que él iba a morir en el mar, iba a morir en el mar. A partir de ese momento, jamás quiso acercarse a ningún lugar que tuviera algún acúmulo de agua. Se alejó por propia decisión y por miedo al oráculo, se alejó de todo lo que fueran ríos, lagos, mares. Y sin embargo, este hombre muere cuando un águila, que ustedes saben que levanta a sus víctimas, las eleva y las suelta desde gran altura, las mata así, luego baja y se las come. Es un recurso de las aves de rapiña, ¿no? Entonces, una de ellas soltó una tortuga desde una altura considerable, le cayó en la cabeza y él en este mar, que el oráculo definitivamente no se equivocó, porque cuando menos sus críticos y demás dijeron, no, él murió, pero como decía el oráculo, en un mar nomás que era verde, estaba en un bosque. Entonces, el oráculo se le da mucha importancia. Por cierto, allí le dieron a mi esposa, que está allí retratada, la mala noticia de que se iba a casar conmigo. Las coéforas, las Euménides, es uno de los ejemplos donde en una de las tragedias de este personaje, Orestes va y se involucra emocionalmente en situaciones muy complicadas y acaba asesinando a su propia madre. Entonces, las coéforas, que son o Euménides según los romanos, son seres que se dedican a atormentar. Esto es el origen del remordimiento. En esta pintura se ve el remordimiento de un joven que se siente muy mal porque acaba de cometer matricidio. La suplicante es otra tragedia de Esquilo. En resumen, 50 hijas de Dánao, porque allí tenían muchos hijos, no había mucho control. Hércules llegó a tener en algún lugar 20 hijos, otros 50, en fin. Bueno, pues Dánao tuvo 50 hijas que se casan con los 50 hijos de Egipto. Eso por un convenio entre los padres. Pero ellas se negaron a aceptar el matrimonio. Bueno, la mayor parte, por costumbre, lo aceptó, pero hubo una de las Danaides, o sea, las hijas de Dánao, llamada Hipermestra, que se rebela y es más, ella asesina a su esposo en la noche de bodas. Entonces se presta la obra para que se discuta sobre lo que es el derecho a la libertad sexual, a la libertad, es el rasgo, el origen de los feminismos, ¿no? Clitemnestra, en la tragedia, donde se ve comprometida y muy enojada porque Agamenón, que estaba en la guerra de Troya, regresa después de 10 años y regresa con novia y regresa abandonada, y ella muy molesta porque él se había portado muy mal también con una de sus hijas. Entonces deciden entre ella y su amante Egisto que lo van a matar. Esta es otra de las tragedias donde pues se exalta la fidelidad, la unión de padres, de hijos y el valor que tienen esa unión. En la obra,
las suplicantes, Pelasgo, que es el rey de Argos, lejos de mostrarse como un tirano, consulta a su pueblo sobre la suerte de las suplicantes y pone de manifiesto los rasgos democráticos de la ciudad. Vamos, él sale cuando llegan las suplicantes viudas de alguna de las batallas mitológicas, llegan a pedir asilo y él, viendo que ve a toda esta gente, pues lo consulta con los pobladores y de acuerdo a ellos decide, con lo cual se empiezan a delinear los rasgos democráticos de la ciudad. Prometeo encadenado, ya hablábamos de él. Aquí la duda o el tema de esta obra pudiera ser qué tan justo es el castigo por ser una persona que quiere favorecer a los hombres, que quiere ser mejor con los ciudadanos o con los hombres que tienen las mismas características que él. ¿Es justo el castigo a la soberbia? A la soberbia. ¿Es una soberbia el querer ayudar a los demás? Esa es la temática, ¿no? Y tras el matricidio cometido por Orestes, las coéforas hablan y dan pie para el tema del, pues digamos, del remordimiento. El segundo trágico es Sófocles. De él destaca, por lo menos a mí me llama mucho la atención, el suicidio de Áyax Telamonio. Es un personaje que no acepta la ridiculización de la que es objeto por haberse confundido después de que uno de los dioses lo adormeció y en lugar de atacar un ejército mató a una serie de corderos. Cuando vuelve en sí y todo el mundo se empieza a burlar, él piensa que hay algo más que el ser vencedor o perdedor, es la conservación del honor y del prestigio y prefiere la muerte y se suicida en aras de algo que son valores que pues ya casi no se cuidan. Antígona regresa, es uno de los personajes importantes de la tragedia de Edipo. En algún momento ella regresa a la ciudad a donde está muerto uno de sus hermanos. Entonces el rey de la ciudad la ve entrar y ella quiere sepultarlo y lo quiere sepultar porque para obtener todos los favores que pueden tener los personajes mitológicos no pueden quedarse y que se los coman los buitres, tienen que recibir sepultura. Pero sucede que su hermano había muerto en una dificultad por combatir al rey. Entonces el rey da la orden de que lo echen a los animales salvajes y que se lo coman. Él no quiere que se sepulte al hermano. Hay un diálogo allí donde Antígona se enfrenta a Creonte, que es el rey, y le dice, por encima de los designios de los hombres hay otros anteriores a los dioses mismos. Y ese es el enunciado básico, el enunciado inicial de lo que son los valores humanos, lo que ahora tenemos como derechos humanos, el respeto absoluto a la persona y a su memoria. Es un conflicto, trata esta obra de las autoridades, el conflicto entre las autoridades y los derechos humanos, la libertad del individuo con respecto a las autoridades y el respeto a las tradiciones y al destino. Y dentro de las obras de Eurípides, nada más quiero mencionar Andrómaca. Aquí se está despidiendo Andrómaca de Héctor. Héctor era el esposo de ella y tiene que salir a luchar contra Aquiles. Vivían en Troya y él era el mejor guerrero de Troya, Héctor, casado con Andrómaca. Él sabe que los designios de los dioses lo han destinado a morir si combate contra Aquiles. Y Aquiles también se la juega porque él sabía que había designios de que él tendría que morir
en alguna batalla. Pues sale Héctor contra la voluntad de todo mundo, pero por respeto a las lealtades tanto familiares como de defensa de la ciudad de Troya, sale a la pelea y sabiendo que va a morir, y muere desde luego. Eso es lo que se exalta en esta obra. Los designios de los dioses de veras son inexorables. La vida, muerte o muerte como una moneda de intercambio. Aquí hay disquisiciones que podrían dar pie a discutir la pena de muerte. Y las troyanas, también del mismo autor, nos hablan, ya ven en la imagen donde los griegos derrotan a los troyanos y entre otras cosas, ya habiendo muerto Héctor, su hijo es arrebatado a Andrómaca, su madre, y tirado por las murallas para que muera. Lo mismo Casandra es violada, es secuestrada por Áyax, que se la roba del templo, y ahí los temas a abordar en las troyanas tienen que ver con la crueldad del vencedor, ¿tienen derecho o no los vencidos y qué lugar tiene la venganza? Vamos redondeando el mensaje general de las tragedias griegas con estos puntos. Primero, hay una clara identificación de vicios y virtudes entre los dioses, tanto en ellos como entre los humanos. La conducta debe regirse por las aplicaciones de las normas, que pueden ser, desde luego, humanas o divinas. Sin embargo, individual de cada ser humano para elegir su conducta, lo cual hace que por ello mismo deberá aceptar las consecuencias de transgredir o respetar dichas normas. Y la sabiduría y la dignidad de la persona solo se logran mediante el sufrimiento y el dolor. Yo puse doble interrogación porque no soy tributario de este aprendizaje. Yo recuerdo que el gigante ciego de la literatura argentina, que fue Jorge Luis Borges, decía que el único deber ineludible que tiene el ser humano es el deber de ser feliz. Todo lo que vaya en contra de eso no sirve. Y yo me niego a aceptar a esto de que la persona solo tiene que obtener la sabiduría y la dignidad mediante el sufrimiento y el dolor. A lo mejor se nos olvida las guardias de cuando éramos residentes. Y por lo que respecta a la comedia, ¿qué es? Es la representación de los hombres en lo peor, mucho peor de lo que ellos son. Eso así la definía Aristóteles. Es una imitación fea y ridícula de ellos, y su función es la crítica social de sus problemas y las soluciones en forma divertida. Estos dos son nos quedan 5 minutos. Sí, voy cerrando ya, ¿eh? Estos dos son los mejores comediógrafos, comediantes, co-creadores. Aristófanes el mejor y Menandro el más prolífico. De Aristófanes tenemos la Lisístrata, donde ella termina con la guerra entre los troyanos y los atenienses y los espartanos, separándolos, declarando una huelga de prohíben satisfacer sexualmente a sus maridos y solo así logra acabar la guerra. Y las frases célebres de Menandro: no es vergonzoso ser pobre, sino serlo por hacer acciones torpes. Las costumbres de quien nos habla nos convencen más que las palabras. 3 veces infeliz el que es pobre, el que se casa y el que tiene un hijo. Malaya el primero que se casó, luego el segundo, después el tercero y luego todos los que le siguieron, y a los que los dioses aman mueren jóvenes. Protágoras de Abdera, creo que es el resumen de todo esto. El hombre es la medida de todas las cosas. Si exaltamos la figura humana, y eso es la idea debe ser de la ciudadanía educada mediante las diversas formas, incluida el teatro, nos dicen que la historia nos apoya que cuando los países se desmoronan y caen, lo único que queda de ellos es su cultura. Un país sin cultura va hacia la desaparición. La lógica y la razón del pensamiento nacieron con la filosofía griega. Los helenos supieron reflexionar profundamente sobre problemas existenciales del hombre y propusieron soluciones.
Con esta diapositiva termino la presentación. El lugar donde Egeo se suicida en las ruinas del templo de Apolo se alcanzan a ver al creer que su hijo ha muerto en alguna de las peleas en las que iba a concursar. Él decide de esta forma perder la vida a perder a su hijo. Pues no me queda más que agradecerle su atención y disculpas por si me paso de tiempo. Muchas gracias.